A ver, imaginemos por un momento una doctrina que, en lugar de prometer, no sé, paz inmediata o atajos rápidos hacia la iluminación, exige presentarse ante lo divino con las manos completamente vacías. Completamente. Y no solo eso, sino que lanza una advertencia bastante severa. Dice que pedir de más resulta inútil y, sobre todo, espiritualmente destructivo. O sea, exige una rendición absoluta desde el minuto cero. Claro, es que rompe de lleno con toda esta narrativa transaccional a la que la mente moderna, bueno, a la que estamos súper acostumbrados, ¿no? Totalmente. Esa idea de hago un pequeño sacrificio hoy para obtener un súper beneficio mañana. Eso aquí desaparece por completo. No hay un manual de instrucciones con pasos fáciles. Sitúa a la persona frente a un abismo donde la única herramienta válida es el despojo total. Ostras, es la definición perfecta de lo que implica navegar por aguas conceptuales complejas. Y es exactamente lo que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión profunda. Sí, un material interesantísimo. Desde luego. A ver, el texto de origen es un documento místico fechado el 9 de julio de 1944. Se titula Cátedra del Verbo Divino. Y específicamente vamos a centrarnos en la cuarta parte de un total de 7 que se llama Camino de Transformación. Y fíjate que es un documento que no se anda con rodeos para nada. ¿Qué va? Aborda cuestiones verdaderamente monumentales. El origen de los espíritus, la justificación de crear el cuerpo humano y, sobre todo, la mecánica interna del progreso espiritual. Propone una arquitectura cósmica fascinante. Y a ver, para las mentes curiosas que acompañan este análisis a fondo, es vital, súper vital, establecer desde el principio la lente que vamos a utilizar aquí. Fundamental aclararlo, sí. Esta exploración es puramente analítica e imparcial. O sea, no se trata de un ejercicio para debatir si esta teología es una verdad absoluta o no, ni estamos respaldando las creencias de este documento. Exacto. El objetivo es tratar este texto exclusivamente como un artefacto de estudio. Queremos diseccionar sus ideas, sus metáforas y entender cómo funcionaba la lógica espiritual en la mente de sus autores en aquel 1944. Eso es, observar la maquinaria desde dentro. Así que, ¿vale? Vamos a desgranar esto. Venga. Prestaremos especial atención a sus directrices sobre la humildad, el papel funcional que le da al sufrimiento, unos mensajes súper específicos dirigidos a las mujeres y, finalmente, su visión del tiempo. El texto arranca estableciendo las reglas del juego. Dice, y cito textualmente, «No me pidáis más de lo que necesitáis». Y va incluso un paso más allá, ¿eh? Advierte que no se debe pedir aquello que el nivel espiritual de la persona aún no puede comprender. La oración que sugiere ilustra esto a la perfección. Es una declaración de rendición absoluta. ¿Cómo era la oración? Dice algo así como, Maestro, penetra en el fondo de nuestros corazones, contempla lo que te hacemos presente y hágase en nosotros tu divina y santa voluntad. Fíjate que rechaza de plano la idea de llegar ante la divinidad con una lista de la compra. Ya, la típica lista de peticiones. Es que al leer esa exigencia de no pedir más de lo necesario, yo pensaba en la imagen de preparar una mochila para una ruta de senderismo extremo en alta montaña. Ah, qué buena comparación. Claro, cuando alguien sin experiencia se enfrenta a un entorno hostil, el instinto básico es acumular. O sea, metes en la mochila una cafetera portátil, 3 pares de botas, baterías, herramientas que no vas a usar en la vida. El miedo al vacío te hace creer que pedir de más es precaución. Claro, claro. Pero el problema, en esa travesía, es que el peso adicional no te da seguridad. Al revés, se convierte en la causa directa del fracaso. Te hulde. Exacto. El exceso de equipaje te aplasta, agota tus reservas y te impide avanzar. Y encima te imposibilita para ayudar al resto del grupo. Por eso, la respuesta divina en este texto, ante esa actitud de entrega, es tan austera. Muy, muy austera. Porque el texto enumera 4 elementos muy concretos, solo 4, que se entregarán para el camino. Un pan, una gota de agua, una moneda y un vestido. Es un minimalismo radical. Lo fascinante aquí es analizar la función de esos 4 elementos. El pan es el sustento energético, sin excesos. El agua, que luego el texto llama agua cristalina, calma la sed y sana. El vestido te da la dignidad básica, ¿no? Y la moneda es quizá lo más intrigante. Sí, lo de la moneda me llamó un montón la atención. Porque simboliza la capacidad de interactuar con el mundo material. Garantiza que seas independiente, que no seas una carga, pero sin acumular una riqueza que te distraiga del propósito espiritual.
Y luego, menudo salto conceptual da el documento justo después, porque afirma que los que logren saciarse con esa gota de agua y conformarse con ese equipaje mínimo, ojo a esto, serán constituidos en apóstoles de la divinidad. Tela con el salto, sí. Pasas de mendigar lo básico a sostener una responsabilidad espiritual gigantesca. Es que la lógica interna del texto te dice que la capacidad de gestionar esas grandes responsabilidades nace empíricamente de poder prosperar con lo mínimo. Ujú. O sea, si el ego no necesita acaparar recursos ni exige demandas espirituales enormes, entonces esa persona es el recipiente adecuado. El exceso de equipaje te descalifica para ser apóstol. Claro. Y si el requisito fundamental es esta carencia absoluta, tiene mucho sentido que luego el texto gire su atención hacia los que ya viven en esa intemperie. A partir del párrafo 7, el foco va a los marginados. Los llama los últimos y menospreciados en vuestro hogar, los que caminan sin amor ni paz, los que hoy son casi nada. Y a estos corazones, a los marginados, se les hace una promesa súper contundente. Serán reconocidos y ensalzados. Pero claro, el mecanismo para lograr esto introduce una de las metáforas más potentes del texto. Dice, dejad que el cincel de amor, guiado por mi mundo espiritual, siga puliendo la roca de vuestro corazón. Vale, y aquí yo quiero hacer un apunte, porque hay que cuestionar esto. La imagen del cincel de amor es muy poética, ¿vale? Pero en la práctica, un cincel golpeando una piedra es un proceso súper violento. Muy destructivo, sí. Saltan chispas, hay fracturas, llueve. El texto no está romantizando el sufrimiento, o sea, sugiriendo que la miseria o el abuso es el único requisito válido para forjar el carácter, porque la línea entre la mansedumbre y la sumisión ciega ante el abuso me parece muy fina aquí. Es un peligro real, sin duda, pero creo que el texto sortea ese riesgo dándole al proceso una, digamos, intencionalidad teleológica muy específica. ¿Cómo es eso? A ver, el sufrimiento no es el destino final, ni se pide que busques el dolor en plan masoquista. El verbo clave ahí es dejad. Esto implica que la fricción y el dolor de ser menospreciado ya existen en la vida de esta gente. El mandato es dejar de resistirse inútilmente y permitir que el mundo espiritual use ese impacto para una utilidad futura. Ya, vale. Pero un propósito futuro no te borra el trauma del golpe en el presente. Si te están golpeando repetidamente como a una piedra, ¿qué evita que te conviertas en polvo? El marco temporal que propone el propio texto. La promesa no es eliminar el dolor ya, sino transformarlo. Dice textualmente que los que hoy son tenidos por casi nada, mañana serán los fuertes que traigan alivio a otros corazones. Ah, o sea que no te pulen para dejarte en una estantería de adorno. Exacto. El impacto del cincel afila una herramienta. La paciencia aquí no es rendirse pasivamente al abuso, es la resistencia estructural para soportar la forja y convertirte en, y cito, instrumentos útiles a la humanidad. Y esa transformación del dolor en una herramienta de alivio nos lleva directos a un grupo demográfico que, sobre todo en la época de este texto, encarnaba ese sacrificio silencioso. Porque a partir del párrafo 10, el documento se dirige exclusivamente a las mujeres. Sí, dedica una sección entera a los corazones incomprendidos de las mujeres. Y aquí el lenguaje deja la piedra y el cincel y se vuelve súper sensorial, muy, muy orgánico. Habla de mujeres que han derramado su llanto, ofrendado su sangre y su carne en la soledad de sus alcobas. Y la deidad aparece ofreciendo unos brazos paternales, y usa esa contraposición clásica de sabores. Hiel y vinagre frente a leche y miel. Eso es. Describe los labios de estas mujeres con sabor a hiel y vinagre, y promete quitarles ese amargor para llenarlos de leche y miel. El vinagre y la hiel, claro, son símbolos antiquísimos de traición, de amargura. Y la leche y la miel son la nutrición primigenia, el consuelo inagotable. Es un reconocimiento del desgaste absoluto que han sufrido. Pero aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque da un giro que a mí me dejó loco. Después de darles este consuelo, prohíbe tajantemente a estas mujeres juzgar a los corazones ingratos que les hicieron daño. La prohibición del juicio, sí. Y a cambio de que no juzguen, lo divino coge a los ofensores, a los que hicieron daño, y les otorga el don de la regeneración. Les da paz y cierra sus labios con un broche de oro. Y te pregunto a nivel analítico, ¿no resulta súper frustrante? Claro, parece asimétrico, ¿no? Totalmente asimétrico. A los ofensores se les premia con regeneración y paz. Y mientras a las mujeres se les pide que se traguen el juicio, que cojan esa nueva paz y se conviertan en un bálsamo viviente para cuidar a otros. Parece que el peso emocional siempre recae en la víctima.
Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre la justicia. Si lo miras desde una perspectiva puramente humana, de retribución visible, el modelo fracasa estrepitosamente, claro. Es que parece injusto. Pero en la economía espiritual del documento, el acto de no juzgar es un mecanismo de delegación cósmica. O sea, al retener el rencor, la víctima corta el cordón terrenal que la ata al ofensor. Vale, al soltar el cable del rencor, la víctima se libera. Lo compro. Pero eso no explica el premio al ofensor. O sea, le dan la paz y se va de rositas, sin consecuencias. Sellar los labios del ofensor con oro divino implica el cese inmediato de los agravios. Ostras, como una orden de alejamiento metafísica. Exactamente. Forzar la paz divina sobre un corazón ingrato no es regalarle un día en un spa. El don de la regeneración es una reestructuración forzosa de un alma que operaba desde la crueldad. Cuando la mujer renuncia a juzgar, permite que entre una jurisdicción superior implacable. Ah, vale. Esa perspectiva lo cambia todo. O sea, el perdón no es sumisión, es el interruptor que activa el cierre de la herida. Eso es. Y al delegar esa justicia, la mujer deja de operar desde el trauma de la alcoba. La hiel se vuelve leche y miel, y eso es lo que le permite ser ese bálsamo viviente para sanar a los que, según el texto, desgarran su pecho con el dolor. Qué potente. Y además, este proceso de curación no se queda encerrado en la habitación de estas mujeres. Se expande luego para abarcar a toda la humanidad. Sí, en los párrafos finales integra a varones, ancianos, niños. Les dice, no sabéis delante de quién os encontráis, mas vuestros espíritus sí lo saben. Tomad la paz. Y aquí introduce a los arquitectos de este progreso cósmico. Habla de la madre, que derrama aguas cristalinas para convertir a unos en rosas fragantes y a otros en lirios. La rosa es la acción, el amor que se esparce, y el lirio es más la contemplación pura. Y también menciona a Elías, el jardinero paciente, que limpia las malezas del camino para que los espíritus no se pierdan. Pero todos estos roles desembocan en la revelación más abrumadora de todo el texto. Sí, lo del gran libro de la eternidad. Exacto. El documento afirma que este momento de revelación ya estaba milimétricamente marcado en ese gran libro. Y justo después lanza la advertencia clave. No se debe recorrer este camino en una, cito, carrera vertiginosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque dice que hay que tomarlo con calma, serenidad, firmeza. Y a ver, resulta imposible no contrastar esto con la mentalidad actual del siglo XXI. Somos la cultura de la prisa. Total. Hoy se busca optimizar todo, queremos hacks para todo. Si estudias un idioma quieres ser bilingüe en 30 días. Si haces un retiro espiritual quieres la iluminación el domingo por la tarde. Queremos empujar el río para que el agua vaya más rápido. Y eso solo agota. Si conectamos esto con el panorama general del texto, la advertencia contra esa carrera vertiginosa tiene todo el sentido. Si el destino ya está en el registro eterno, la prisa es solo el ego humano creyendo que puede acelerar un engranaje cósmico. Es absurdo. Saber que hay figuras inmensas, como la Madre o Elías operando de fondo, te quita una presión performativa brutal de encima. Tu trabajo no es salvarte corriendo a ciegas por el bosque. Tu trabajo es mantener la serenidad para dar el siguiente paso. La serenidad aquí es la única respuesta lógica a un plan eterno. Wow. Pues a ver, si hacemos el ejercicio de sintetizar todo este mapa de 1944, vemos que es súper contracultural. Empieza pidiendo que vacíes la mochila y vivas con un pan y agua. Ujú. Luego redefine el golpe del cincel no como un castigo, sino como la fricción para salir de la inercia. Y te pide el esfuerzo titánico de no devolver el golpe. Soltar esa jurisdicción humana para volverte un bálsamo. Y culmina pidiendo algo revolucionario hoy en día: echar el freno. Aceptar que el ritmo lo marcan calendarios inabarcables. Es toda una arquitectura para consolidar la resistencia espiritual a través de la rendición, no del éxito material. Y esto choca frontalmente con nuestra obsesión moderna por el control. Así que, antes de despedir esta inmersión profunda, me gustaría dejar una idea en el aire, para que las mentes curiosas que nos escuchan le den una vuelta. A ver, ese dilema final. Si aceptáramos, aunque fuera como ejercicio teórico, que nuestro destino y nuestros momentos de crisis ya están inscritos en un gran libro de la eternidad, ¿cómo cambiaría eso nuestra relación diaria con la ansiedad por quedarnos atrás en la vida? O sea, ¿podría ser este concepto de un plan eterno la cura definitiva contra nuestra moderna obsesión por la velocidad?
Fíjate, es un enigma formidable para llevarse a casa. Pues con esa pregunta sobre el tiempo y el destino, cerramos el análisis a fondo por hoy. A las mentes curiosas que han acompañado este recorrido por las metáforas de 1944, gracias por mantener el paso y la mente abierta. Hasta la próxima inversión.